Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una tarde más a este ciclo de conferencias de la Semana de la Ciencia del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Una Semana de la Ciencia, os recordamos que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Si ayer hacíamos un viaje hasta el antiguo Egipto de la mano de Lucía Díaz Iglesias, hoy vamos a hablar de presente y de futuro, de una de las tecnologías más revolucionarias de los últimos años. Estamos hablando de la inteligencia artificial, una tecnología que está en nuestro día a día, incluso mucho más de lo que podamos pensar. De ello y de mucho más también nos va a hablar una experta en la materia. La veis en vuestras pantallas, viene de la Universidad Pompeu Fabra y ella es Ana Freire. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta Semana de la Ciencia, por compartir con todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, también con todos aquellos que están en el Iván Cada de Alcoy, para hablar, como decía, de una tecnología que incluso en esta misma conferencia está presente. Pero antes de entrar de lleno a esa primera parte introductoria para entender qué es esto de la IA, de los algoritmos, permíteme una pequeña presentación sobre quién es Ana Freire. Ana es ingeniera y doctora en informática, investigadora y profesora lectora en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es también la directora del Centro de Estudios sobre Sostenibilidad en esta universidad. Sus investigaciones se centran en la aplicación de la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular. Aplicación a diversas necesidades sociales como la sostenibilidad y la salud mental. Es también, y lo vais a comprobar enseguida, una gran divulgadora e impulsora de la ciencia y la tecnología entre las más jóvenes. De hecho, lidera varias iniciativas para romper la brecha de género en carreras técnicas, entre ellas el concurso internacional Visibilízalas. Una pequeña intro de quién es Ana Freire, nuestra protagonista de hoy, a la que ya cedemos la palabra para entender, empezar a comprender qué es esto de la inteligencia artificial y cómo está en nuestro día a día, por ejemplo, en nuestros móviles y en muchísimo más. Ana, adelante. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad a la Universidad Politécnica de Valencia, a todos los organizadores de la Semana de la Ciencia del campus de Alcoy, porque realmente para mí es un honor estar entre ese panel que habéis elegido de mujeres para ejecutar la Semana de la Ciencia este año. Es una lástima no poder estar en persona todos juntos, pero también realmente es una alegría ver cómo, a pesar de las dificultades, estáis superando de una manera muy exitosa esta pandemia, ¿no? Que está siendo todo un éxito esta Semana de la Ciencia. Entonces, gracias de verdad, que me hace mucha ilusión estar compartiendo con todos vosotros y vosotras, con los que nos seguís también a través de YouTube en directo. Bueno, pues lo que va a ser una introducción a la inteligencia artificial, porque no va a ser nada muy específico para que pueda llegar a todos los públicos. Y también vamos a andar un poco, no solo en el concepto de inteligencia artificial, diferentes clasificaciones que hay, diferentes tipos, sino también que vamos a hablar un poquito de aplicaciones sociales, ¿no? Y entre ellas una a la que me dedico desde hace casi 4 años, que es la salud mental. En primer lugar, puede parecer que son ámbitos completamente distintos, ¿no? Ahora ya poco a poco vamos viendo que la inteligencia artificial y la tecnología se va casando poco a poco con la medicina, por ejemplo, pero con la salud mental aún parece que incluso puede ser un agente agresivo para la salud mental, la tecnología, ¿no? No lo podemos ver todavía como algo positivo y algo que realmente pueda sacar un beneficio y aportar algún tipo de ventaja y de algo positivo sobre la salud mental. Vamos Entonces, a ser bueno, capaces incluso, Ana, perdón, de sí, sí, entender adelante. cómo los algoritmos pueden llegar a salvar vidas, ¿no?
Efectivamente, sí. Ujú. Eso es. Eso De en la hecho, has parte... hecho un spoiler porque es ya la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Es posible salvar vidas con algoritmos? Pero bueno, Entenderemos esa cómo. es la. Exacto, Ujú. entenderéis cómo, o por lo menos cómo estamos nosotros haciendo nuestra parte, que es ayudar a personas que, bueno, ese es el objetivo final del proyecto, llegar a poder ayudar a personas con algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Que Ujú. yo os explicaré pues cuáles. Entonces, bueno, comenzamos si os parece, espero que estéis todos viendo correctamente mi Fenomenal. pantalla. Aquí os quiero explicar un poco por qué he elegido este tapiz para mi slide inicial. Bueno, está en chino, entonces yo he buscado un tapiz de medicina china, ¿no? Porque medicina es una disciplina que desde hace muchos años o hace muchos años se intentaba resolver de la manera más natural posible, ¿no? La naturaleza era la principal fuente de medicina para ayudarnos a superar cualquier tipo de problema físico, incluso psicológico que tenía el ser humano, ¿no? Em, la medicina china, bueno, pues es también un referente en esto, ¿no? Hoy en día es un paradigma completamente distinto el que podemos esperar de lo que es la medicina. Es una ciencia fundada, una ciencia pues con un rigor científico increíble, ¿no? Y a la que la tecnología está intentando ayudar cada vez más y que las dos están, como decía anteriormente, buscando un camino juntas para ayudarse mutuamente en el avance de lo que sería pues, la salud, ¿no? Entonces, bueno, sí, mi idea era de esta diapositiva era ver una parte del pasado, ¿no? Y vamos a ver ahora una parte del presente y una parte del futuro también. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta sesión de la Semana de la Ciencia? Voy a dividir la ponencia en dos bloques fundamentales, sobre todo para introducir el concepto de inteligencia artificial para aquellas personas, aquellos oyentes que no estén tan familiarizados con este tema, porque es algo de lo que escuchamos hablar siempre, pero si realmente le preguntas a alguien qué es la inteligencia artificial, muchas veces no lo sabe definir. Y no estoy hablando de personas que no toquen un ordenador en el día a día, muchas veces dando clase en las carreras de ingeniería, en el primer año les hago esta pregunta, ¿no? Cuando sale algún tema de inteligencia artificial y toda la clase se queda en silencio porque no son capaces de escuchar una definición, o sea, de discurrir una definición de lo que es la inteligencia artificial. Me pueden decir aplicaciones que sí utilizamos en el día a día, pero no una definición de qué puede ser, qué es esto realmente. ¿Qué creemos que es y qué es realmente, ¿no? ¿Qué tipos hay? Y cuáles son pues, los principales beneficios, pero también los principales riesgos de esta tecnología. La segunda parte de la charla la orientaré a esta gran pregunta, ¿no? ¿Es posible salvar vidas con algoritmos? Para ello empezaré a hablar un poco, bueno, pues se lo merece esta pandemia que estamos viviendo, hablar un poco de cómo podemos relacionar la inteligencia artificial con la pandemia del COVID-19. Todo lo que se está haciendo, no os hablaré de todo lo que se está haciendo porque sería toda la semana de la ciencia hablando yo sola, pero os daré solamente así unas pinceladas de lo que se está haciendo para luego entrar en otra perspectiva de la IA apoyando a la vida de los seres humanos, ¿no? Como es la prevención de suicidios en las redes sociales. Entonces, antes de nada, antes de responder a esa pregunta de ¿es posible salvar vidas con algoritmos?, tendríamos que definir qué es un algoritmo, ¿no? Esto también es algo que no todo el mundo sabe. Yo cuando doy clase a alumnos preuniversitarios, lo que le digo siempre pongo la comparación con una receta. Una receta de cocina no es más que una serie de pasos que nos guían pues, para preparar un plato, cocinar un plato, ¿no? Y tenemos pues una serie de ingredientes y una serie de pasos que tenemos que seguir. Bueno, pues un algoritmo es algo muy sencillo, pero el producto final es un programa, no es un plato de cocina, ¿no? Lo podríamos definir como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución pues, a un problema, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo podría ser calcular la multiplicación entre dos números y la secuencia de pasos pues, podría ser tomar el primer número y sumarlo tantas veces como indica el segundo número, por ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser un comportamiento inteligente el de un algoritmo.
¿no? Puede ser cualquier tipo de operación muy básica que obviamente podamos realizar también los humanos, puede ser de lo más sencillo que os podáis imaginar. No es algo moderno tampoco, aunque se empiece a hablar más ahora de lo que es un algoritmo, no es algo moderno. Ya a mediados del siglo XIX, la archiconocida Ada Byron creaba lo que era el primer algoritmo, ¿no? Ella trabajaba con Charles Babbage en lo que se llamaba la máquina diferencial y ella vio en esta calculadora algo más que una máquina para realizar simples cálculos matemáticos y de hecho diseñó lo que sería el primer algoritmo para que luego digan que esto no es cosa de mujeres, ¿no? Que sería el primero de la historia para ser ejecutado por un ordenador. No le dieron todo el crédito que merecía, hasta 100 años después no se reconoció que había sido una mujer la primera en ejecutar un algoritmo en una máquina de este tipo, ¿no? Pero bueno, que veáis que no es algo pues de ahora, que viene con la revolución tecnológica, sino que ya se habla de algoritmos a mediados del siglo XIX. Vale, pues sabemos lo que es un algoritmo y como os dije, no todos los algoritmos son inteligentes, entonces pasaríamos a preguntarnos qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando a alguien le preguntamos qué es la inteligencia artificial, generalmente en su cabeza viene un recuerdo como esta imagen que veis aquí, ¿no? Se asocia a robots humanoides que pueden llegar a comportarse como humanos, que pueden llegar a pensar como humanos, que tienen una inteligencia a veces incluso superior a la de un ser humano. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Esa inteligencia artificial realmente es os lo explicaré en detalle más adelante cuando veáis realmente cómo hacemos nuestros trabajos, ¿no? Pero es intentar reproducir en una máquina un comportamiento que podría realizar un humano también, ¿no? Y esto puede ser desde llegar a jugar un juego y ganarlo, porque sigues los mismos pasos del juego que podría realizar un humano, hasta reconocer una señal de tráfico y reducir la velocidad del coche, por ejemplo, ¿no? Bueno, el robot humanoide que veis aquí en esta diapositiva, si no la conocéis, se llama Sofía. Sofía está creada con inteligencia artificial. Es un robot humanoide creado por la empresa Hanson Robotics y es un robot que tiene nacionalidad. Está nacionalizada en Arabia Saudí y tiene prácticamente más derechos que las ciudadanas de Arabia Saudí, ¿no? Tiene inteligencia artificial, capacidad para procesar datos visuales, reconocimiento facial también, imita gestos humanos, expresiones faciales y es capaz de contestar a ciertas preguntas y tener conversaciones sencillas sobre ciertos temas predefinidos. Yo la vi hace poco en un congreso y se intentaba mantener una conversación con ella y sí que es verdad que había puntos de fallo, ¿no? Porque si te salías un poco de los temas para los que ella había sido entrenada, pues obviamente no era capaz de seguir una conversación coherente, ¿no? Al hilo de esto, de un robot humanoide que sea capaz de desarrollar expresiones faciales, que imite gestos humanos, Alan Turing, sobre los años 50, hablando de si las máquinas podían llegar a pensar, y diciendo que para que una máquina llegara a pensar llegase a pensar necesitaría seguir el mismo proceso que sigue un niño a la hora de aprender, ¿no? Entonces decía, no sé si será posible o no será posible aplicar exactamente los mismos métodos de enseñanza a una máquina que los que se le aplicarían a un niño normal, porque no se le puede proveer de piernas, por ejemplo, por lo que no se le pedirá que vaya a buscar el cubo para el carbón y posiblemente no tendrá ojos. Pero luego, claro, vemos este robot y decimos, puede llegar a tener piernas, aunque Sofía creo que en su estado actual no tiene, que son piernas humanas no, obviamente, ¿no? Pero algo que lo puede simular y está dotada también de cámaras que puede interactuar con el entorno porque puede reconocer lo que tiene enfrente, ¿no? Pero ya Alan Turing decía, sea como sea que estas deficiencias sean superadas por un diseño inteligentemente planeado, es decir, que ya sabía que partes de estas deficiencias que podíamos tener para reproducir lo que era un humano, que se podrían solventar de alguna manera, ¿no? Y ahora estamos en ese momento en el que lo estamos prácticamente venciendo, excepto, de momento la parte de pensar que nos queda aún bastante, ¿no? Pero esta aproximación al humano cada vez más, pues sí,
está poco a poco desarrollándose, ¿no? Llegar a pensar, lo hablábamos el otro día, yo defiendo que una máquina puede llegar a aprender, ¿no? Pero llegar a pensar, de momento, bueno, aún nos falta mucho para esa parte. Hablábamos también en la entrevista previa a la Semana de la Ciencia de la clasificación de las 3 IAs, ¿no? La Narrow Artificial Intelligence, en la que una máquina es capaz, por ejemplo, de hacer muy bien una tarea mejor que un humano, pero solo esa tarea. La General Artificial Intelligence, que sería la que una máquina es capaz de hacer varias tareas como si fuese un humano, entonces él realmente pasaría el test de Turing, en el que un humano debería de diferenciar sin ver a un humano de una máquina, ¿no? Y la Super Artificial Intelligence, en la que ya pasaría la inteligencia de la máquina, sobrepasaría la inteligencia del hombre. Bueno, estas son corrientes, filosofías, llamémosle como le llamemos, que producen gran controversia, pero bueno, realmente aún falta mucho para poder llegar a eso si es que llegamos, ¿no? Pero bueno, como veis, en el pasado se desconfiaba de que alguna de las características que podemos tener hoy en robots humanoides con inteligencia artificial pudiesen llegar a estar presentes, pero sí se atisbaba también un poco de cierta posibilidad a eso. Entonces, no podemos decir que no a lo que pueda pasar en el futuro próximo. Bien, pues estamos acostumbrados a pensar en esto, ¿no? La mayor parte de la población, pero realmente la inteligencia artificial dista mucho de lo que es un robot humanoide, en el sentido de que la mayor parte de las ocasiones en las que estamos utilizando inteligencia artificial no estamos interactuando con un robot, estamos interactuando pues a lo mejor con una pantalla del ordenador, con el móvil, con nuestro reloj, con una nevera, una tostadora, que también pueden tener inteligencia artificial, y con muchos otros dispositivos que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Y comentábamos también el otro día que cuando, por ejemplo, nos levantamos por la mañana, en ocasiones los relojes inteligentes pueden estar configurados para que nos despierten en un momento determinado, que es el mejor momento para no interrumpir el ciclo del sueño. Y así que nos despertemos pues, con un mejor humor, ¿no? Ya, sobre todo a los que nos cuesta despertarnos. Cuando hacemos una ruta de GPS, pues nos puede crear la ruta más inteligente, con menos tráfico, nos puede indicar la línea de autobús con menos ocupación para que podamos sentarnos. Cuando utilizamos el móvil para sacar una foto, el filtro que utilizamos, algunos de estos filtros utilizan inteligencia artificial también de fondo, ¿no? Bueno, y esto ya es muy centrado en el tema web, en el tema de dispositivos electrónicos, pero la IA también está presente en temas como campañas de marketing, política, economía, salud. ¿De acuerdo? Hoy en día hay muchos sistemas en los que están fundamentados en IA de apoyo a la decisión médica, ¿no? Esto es algo que también que se habla mucho, si será la IA capaz de reemplazar el conocimiento médico. Yo creo que no, porque la medicina es una ciencia tan compleja que solo personas excelentes realmente pueden llegar a desarrollarla, ¿no? Y ser sustituido por una máquina, a no ser que lleguemos al ASI, pues creo que no va a ser el caso, ¿no? No Pero hay sí de ámbitos, apoyo. Ana, en los que prácticamente la inteligencia artificial no esté presente. Como decía, incluso aunque nosotros mismos no lo veamos, no lo percibamos. Perdona, repite que no hay, Que no no hay existe una. ámbitos, claro, en los que Exacto, prácticamente la exacto. inteligencia artificial no tenga su participación, su peso, aunque nosotros como usuarios seamos transparentes muchas veces y ni lo percibamos. Exactamente. Y eso realmente también abre un tema de discusión muy importante, que es la necesidad de la multidisciplinaridad en inteligencia artificial. Porque date cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando creamos sistemas para mejorar la salud mental, necesitamos trabajar con psicólogos y psiquiatras y expertos en salud mental en general, terapeutas, para sistemas médicos con médicos, para temas de política con políticos, ¿no? En temas de humanidades con humanistas. Es decir, cada vez se necesita más esa interdisciplinaridad, multidisciplinaridad entre diferentes campos, de manera que la IA nunca va a ir sola de por sí con personal técnico, ¿no? Necesitamos siempre, pues sobre todo cuando la aplicación es tan social como la que estamos, como las que estamos comentando ahora, se necesita esa multidisciplinaridad y es algo fundamental. O sea que realmente la tecnología también está potenciando el uso de otras carreras para un mismo fin, ¿no? Y es De algo que... todo, de todo ello hablábamos también, lo has hecho varias menciones a la entrevista. Os invitamos a todos los que estáis escuchando ahora a Ana a profundizar también en esa misma entrevista en la página web de la Semana de la Ciencia y en el canal de YouTube. Seguimos, Ana.
Muy bien, pues vamos allá entonces. Más ejemplos de inteligencia artificial. Esto que os pongo en pantalla, lo conocéis todos, Amazon. Es un nuevo paradigma de compra, ¿no? Que es la compra online. Y es un fenómeno muy interesante porque realmente pasamos de compras en tiendas físicas con escaparates para todo el público en general a tener un escaparate para nosotros mismos. Cuando entramos en Amazon, en base a los productos que hemos comprado, en la similitud entre nosotros y otros usuarios, nos está sugiriendo productos que es posible que a nosotros nos interese comprar, ¿no? Estos se llaman sistemas recomendadores. Están basados en inteligencia artificial y su potencia realmente es gracias a la gran cantidad de datos que está debajo de estas plataformas, ¿no? Amazon tiene millones de usuarios y a lo mejor pues entre 20 o 30 personas no eres capaz de hacer un clúster de personas a los que les gusten las mismas cosas, pero cuando tienes millones de usuarios, con algoritmos, obviamente, porque es algo que es muy difícil de analizar con humanos, porque estamos hablando ya de Big Data, podemos hacer clústeres de usuarios, de manera que usuarios similares que compran productos similares nos pueden servir para pues, productos que han comprado ellos, sugerírselos a usuarios que son muy parecidos a ellos, ¿no? Y esto es una revolución del mercado electrónico. Precisamente por eso nos hace comprar más, porque realmente nos está mostrando directamente productos que sí nos pueden interesar. Jeff Bezos, el propio Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, él mismo decía, si tengo 3 millones de clientes en la web, debería de tener 3 millones de tiendas, de almacenes en la web, ¿no? Es decir, personalizar esta apariencia de la web para cada uno de los usuarios que entra, de manera que potencie la compra, de que te haga comprar más. Claro, esto también es un poco controvertido, ¿no? Porque dices tú, realmente está manipulando mi actuación a la hora de comprar, ¿no? Porque si yo no hubiese a lo mejor estos productos no lo hubiese comprado, pero es que esto también se hace en un supermercado normal o en un hipermercado que te colocan los productos de manera que los que quieren vender están más a la altura de la vista o más cerca de la caja donde pasas más tiempo, en las cabeceras de las estanterías, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto es ya un paso más avanzado y que se puede hacer y tiene un éxito brutal gracias a la gran cantidad de datos, ¿no? que tenemos y que tienen estas plataformas y que se generan en estas plataformas. Otro ejemplo que todos o casi todos utilizamos son las plataformas de streaming de vídeo para ver series. Esto es algo curioso porque también pasamos de, oye, ¿qué película me recomiendas o qué serie me recomiendas? ¿No? Que también se dice y se pregunta, ¿no? Pero muchas veces nos dejamos ya directamente recomendar por estas plataformas, porque sabemos que si he visto una serie que es parecida a lo mejor a otra, es posible que me guste y es la que me está recomendando. Estos también son sistemas recomendadores, están basados en grandes cantidades de datos que almacenan por debajo. Daos cuenta que Netflix tiene alrededor de 190 millones de suscriptores a nivel mundial. Estos son muchísimos datos a analizar. Si a mí me gusta, si estoy siempre viendo series de determinado género o con determinados actores o actrices principales, protagonistas, ¿no? Es posible que me siga recomendando en esa línea. Luego aquí hay otra corriente que también son la diversificación en sistemas de recomendación, ¿no? Que es precisamente lo contrario, sácame de esta burbuja, ¿no? Y en vez de recomendarme cosas que ya sabes que me van a gustar porque es lo que siempre veo, dame otras opciones que también me gusten, pero que estén fuera de lo que habitualmente veo, ¿no? Es decir, pues también te puede gustar esta nueva comedia, pues porque le gusta a gente parecida a ti, pero tú no sueles ser de este género, ¿no? Pues es algo también súper interesante el estudio de los sistemas recomendadores, que básicamente pues, están basados en la similitud de los productos entre los productos que nosotros utilizamos, vendemos, compramos, perdón, o vemos, o entre la similitud entre usuarios, ¿no? Serían las dos grandes clasificaciones. Al hilo de Netflix, una cosa curiosa también, por ejemplo, es que te puede hacer incluso personalización de las carátulas que tú ves, ¿no? Si compartís la cuenta de Netflix o HBO o alguna de estas plataformas, en ocasiones veréis que la carátula que se muestra de una serie a vosotros no es la misma que la que se muestra pues, a vuestro compañero de piso o otro familiar, si tenéis cuentas distintas. Se cambian los colores, se cambian los personajes que aparecen, la disposición, etcétera, etcétera, porque a lo mejor pues yo tiendo más a clicar en series que tienen más color, por ejemplo, ¿no? O otro tiende a clicar pues, en carátulas de series que son más oscuras.
Entonces todo esto, daos cuenta hasta qué fino detalle se está hilando todo con la idea de que nosotros estemos más tiempo delante de estas plataformas, consumamos más, obviamente que nos enganchemos más y sigamos pagando las cuotas que pagamos o comprando más productos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, volvemos, la IA. Ya sabemos que Sofía no es la única, ¿no?, que representa la IA. La IA la tenemos en muchos ámbitos de nuestra vida y, como os dije, es dotar a las máquinas de un comportamiento inteligente similar al que se asocia a un humano, ¿no? Hay muchas clasificaciones de la IA y dentro de la IA hay también diferentes tipos de algoritmos. Os voy a explicar muy por encima, de manera muy general, algunas de estas clasificaciones o de estos tipos de algoritmos de inteligencia artificial para que tengáis una idea, sobre todo para poder entender la segunda parte de la charla. Entonces, aquí tengo un gráfico, seguro que lo habéis visto en múltiples ocasiones, aquellos que no os lo explico ahora mismo. Parte de la inteligencia artificial, que es la imagen de más a la izquierda, que, como veis, ya existía en los años 50. Es decir, no es algo que sea solamente de los años 2000 o 1990, ¿no? O sea, es los algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos que demostraban algún tipo de comportamiento inteligente ya desde los años 50. Es decir, no nos podemos atribuir a estas generaciones nada nuevo, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, que a veces se separa y se dice inteligencia artificial y machine learning. Yo diría inteligencia artificial, en particular machine learning, ¿no? Machine learning son una serie de algoritmos de inteligencia artificial que pueden aprender por sí mismos. No solo reproduce un comportamiento inteligente, que puede ser inducido por una serie de reglas, sino que además lo que hacen es aprender por sí mismos, en base a ejemplos generalmente, pues bien sea de imágenes, de texto, diferentes tipos de datos muy heterogéneos, aprenden. Obviamente aquí la gran potencia del desarrollo de los algoritmos de machine learning, que es la gran cantidad de datos que también estamos generando hoy en día en nuestra sociedad. Cuanto más datos, más podremos refinar estos sistemas, más podremos aprender de estos sistemas y mejores serán los resultados. Dentro de los algoritmos de machine learning tenemos lo que llamamos Deep Learning. Machine Learning en español se llama aprendizaje automático y Deep Learning aprendizaje profundo, por si lo escucháis de otros modos, ¿no? Deep Learning es una parte de Machine Learning, ¿vale? Entonces esto es realmente como un subconjunto de los algoritmos de Machine Learning, ¿de acuerdo? Deep Learning lo que hace es se basa la estructura de sus algoritmos en la imitación de lo que sería el sistema nervioso humano, ¿no? Es decir, va a estar formado por células artificiales, que nosotros también llamamos neuronas, que intentan reproducir lo que es el comportamiento del cerebro humano, ¿vale? Estas serían las Artificial Neural Networks, las redes de neuronas artificiales. La particularidad de Deep Learning, además, es que en vez de tener solo una capa de redes de neuronas artificiales, tenemos muchísimas capas con una capacidad de procesamiento enorme y que además va muy ligado al desarrollo al avance de la tecnología. Por ejemplo, parte de estos algoritmos ya no se ejecutan en CPUs, sino en GPUs o en TPUs, ¿no? Que son versiones mucho más potentes que nos permiten tratar con datos como imágenes, grandes cantidades de imágenes, vídeo, etcétera. Dentro del Machine Learning o el aprendizaje automático, esto es tanto el Deep Learning como el Machine Learning lo utilizamos nosotros en nuestros algoritmos, entonces os voy a dar una pincelada muy breve de lo que es y sobre todo de las clasificaciones que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Dentro de lo que es el aprendizaje automático, como recuerdo, parte de la inteligencia artificial que puede aprender por sí misma, hay diferentes clasificaciones. A mí una de las que más me gusta es la de supervisado, no supervisado. Pues hay semisupervisado también, pero bueno, no lo vamos a ver aquí. Los algoritmos no supervisados son aquellos en los que tú al algoritmo le pasas unos datos de entrada, pues bien sean unas imágenes, unos vectores con datos, numéricos, por ejemplo, pues, médicos o representaciones numéricas de texto. Lo que sea que estás estudiando, esa sería la entrada de tu algoritmo y el algoritmo solo sacaría patrones comunes, ¿no? Y a esos datos de entrada, de manera que sería capaz de
clasificarlos en grupos, ¿no? De manera autónoma, sacando patrones comunes. Esto se llama generalmente también clustering, ¿no? Es decir, poder extraer clústeres o grupos de usuarios con características comunes que el algoritmo solo es capaz de identificar, ¿no? En este caso, bueno, me centro mucho en algoritmos de clustering, de detección de anomalías también, etc. Luego tenemos la parte de aprendizaje supervisado, que esto lo veréis después también en la parte de salud mental. Los algoritmos de aprendizaje automático supervisado, la entrada, digamos, y que queremos clasificar, imaginad un sistema que diferencie gatos de otros animales que no sean gatos, ¿vale? Entonces, nosotros le pasamos datos de gatos diciéndole que estos son gatos. En la aproximación anterior le pasábamos diferentes tipos de animales, por ejemplo, fotos de perros y fotos de gatos, y el sistema solo era capaz de agruparlos basándose pues, en patrones, ¿no? Pues veo que la longitud de la cola en gatos es de tanto, la anchura de la cola o de la nariz, del hocico, lo que sea, ¿no? Diferentes tipos de datos que podemos tener aquí. Cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado, la entrada ya se le dice al algoritmo, se le pasa una serie de datos ya etiquetados. Etiquetados quiere decir con la clase a la que pertenecen, es decir, le voy a pasar estas imágenes de gatos o estos vectores con características de gatos y vas a saber que estos son gatos. Le podría también pasar de perros y decirle, vale, pues estos son perros y estos son gatos, ¿vale? En base a estos ejemplos ya etiquetados, el sistema aprende y es también capaz de diferenciar cuando le llega una nueva foto o un nuevo vector con datos de perros y gatos, es capaz de diferenciar entre gatos y no gatos. ¿Vale? Esto es muy típico para algoritmos de clasificación. Por ejemplo, nosotros hacemos clasificación binaria, que significa que quieres clasificar dos clases, clase 1 y clase 0, por ejemplo, o tres clases. Entonces tú le tienes que pasar ejemplos de cada una de esas clases, suficiente número de ejemplos para que el algoritmo pueda aprender, esto es clave, y después de un proceso de entrenamiento, cuando ya te dé una precisión mínimamente decente, le puedes pasar ejemplos nuevos y será capaz de clasificarlos pues, con la precisión que sea y luego irás ajustando el algoritmo, ¿no? Y es un proceso un poco cíclico en ocasiones. Pero bueno, las dos diferencias fundamentales. No supervisado, el algoritmo no sabe de qué tipo son los datos de entrada. Supervisado, el algoritmo sí sabe de qué tipo son los datos de entrada. A esto me refiero a los datos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Después ya, una vez que esté entrenado, lo podremos poner en práctica y recibirá datos nuevos y será capaz de clasificarlos con mayor o menor precisión. Vale. Esto de todas maneras os puede sonar un poco como mágico, ¿no? ¿Cómo aprende esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que, vale, yo le paso un vector de características de gatos o de perros o unas fotos? ¿Cuáles son las tripas de estos sistemas, ¿no? Bueno, pues depende del algoritmo que utilicemos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de algoritmos de Machine Learning. Aquí os voy a enseñar uno que son los árboles de decisión. Los árboles de decisión son un tipo de algoritmos que eligen atributos, de todos los atributos que les pasamos de entrada, pues por ejemplo la longitud de la cola, el ancho de la cola, del hocico, el color, lo que sea, eligen atributos que nos ayudan a discriminar objetos. Vale, en este caso, este ejemplo en particular no es de gatos y perros, es de un dataset anonimizado de pacientes de esclerosis múltiple. Y bueno, la clase de salida básicamente es si el paciente deberá cambiar de tratamiento o no, ¿no? Como veis, bueno, es un árbol que tampoco es muy complejo porque no tiene demasiadas ramas, pero básicamente lo que hacen estos algoritmos es toman un atributo, ¿no? Que es una de las características que tú le pasas como entrada, por ejemplo, que está, en este caso es la línea de tratamiento que está siguiendo el paciente, y se hace una pregunta: ¿es menor o igual que 1,5 o es mayor o igual que 1,5? Porque él intuye que ese es el valor que más le va a ayudar a discernir entre los dos tipos de clase, ¿no? Por ejemplo, si es mayor que 1,5, pues entonces ya lo etiqueta como clase 0. Si no, va a tener que seguir evaluando otros atributos de la entrada, ¿no? Bueno, estos son atributos muy técnicos, no nos vamos a entrar en el contexto, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un algoritmo de inteligencia artificial basado en árboles. Lo he elegido porque es uno de los que se utiliza más cuando necesitas explicar el razonamiento del sistema.
porque el propio algoritmo te puede generar este árbol, tú puedes generar este árbol cuando estás desarrollando estos algoritmos y ver cuáles han sido las decisiones para poder llegar a clasificar cada uno de los objetos de entrada, ¿no? Otros algoritmos no son tan explicables como este, entonces son más bien como una caja negra. Para ciertos casos nos puede servir, pero para casos, por ejemplo, como medicina, en las que realmente nos interesa saber por qué un algoritmo ha emitido un diagnóstico o no, es mucho más interesante pues, algoritmos como estos, ¿no? Que en base a árboles, en base a criterios que se deciden en cada una de las ramas del árbol, podemos nosotros también llegar a saber o a entender cómo el algoritmo ha llegado a deducir que un objeto era de una clase o de otra. Vale. Bien, aprendizaje profundo, solamente una slide para que tengáis una idea de esto. Aquí os pongo el dibujo de lo que es una neurona porque os comentaba ya anteriormente, ¿no?, que el aprendizaje profundo Deep Learning realmente intenta imitar el sistema nervioso humano, ¿no? Entonces, sabéis que en una neurona tenemos unos vehículos de entrada que son las dendritas, ¿no?, y que son como receptores de información. Esta información se procesa en las neuronas y la información se transmite hacia el resto del sistema a través de los axones. Bueno, pues en un sistema de deep learning, de aprendizaje profundo, la idea es similar. Tenemos neuronas, que son estos nodos que veis por aquí como círculos, ¿vale? Estas neuronas, cada una de ellas, neuronas artificiales, tienen entradas también que simularían las dendritas y tienen salidas, ¿vale?, que simularían pues, los axones. Cada una de estas neuronas interiormente pues, tiene unas funciones que nos ayudan, bueno, pues, a procesar estas entradas y generar una o varias salidas, como veis aquí. En el caso de Deep Learning, si esto es una capa y esta, pues aquí veis dos capas ocultas, ¿no?, se basa en agrupar capas de redes de neuronas hasta generar la capa de salida que ya me dice, pues si es un algoritmo de clasificación, me dirá para un objeto de entrada a qué clase pertenece, ¿no? Bien, pues básicamente aquí lo que tenemos en aprendizaje automático son muchas de estas capas, ¿vale?, y que son procesadas de una manera muy eficiente gracias a la tecnología actual, como os contaba, como GPUs. Las GPUs son las tarjetas que se utilizaban de gráficas, ¿no?, pues que eran muy potentes, sobre todo para jugar a vídeos, ¿no?, perdón, para jugar en juegos, vamos, y ejecución de vídeos, y se utiliza para ahora mismo ya esta tecnología porque dota de mucho más eficiencia tecnológica a la hora de ejecutar este tipo de algoritmos. Nosotros lo utilizamos también para la parte de análisis de imagen que veremos después. Bien, entonces os lleváis una idea más o menos general de lo que es la inteligencia artificial, algunas de sus aplicaciones, y tenemos también aquí una parte, ya para acabar el bloque de inteligencia artificial, que serían los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial, porque no me quiero ir sin hablar de esto. Bueno, aún no me voy, que me queda la segunda parte, ¿no? Pero no me quiero ir sin hablar de los beneficios, pero también los riesgos de la inteligencia artificial. Beneficios incontables. Yo soy muy pro inteligencia artificial, solo faltaría que no lo fuese, ¿no? Siendo doctora en informática, pero soy consciente, al desarrollar también estos sistemas, de los riesgos que tienen, ¿no? Beneficios, la personalización, por ejemplo, sobre todo en temas de medicina personalizada, donde ahora puedes recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados a ti, no un diagnóstico y tratamiento adecuados a toda la población, la transversalidad que puede ser aplicada a diferentes ámbitos, la eficiencia de los procesos, la automatización. De ahí viene también la minimización de errores, ¿vale? El análisis de grandes cantidades de datos que hoy en día para los humanos sería imposible de analizar en empresas, en datos públicos, ¿no?, en instituciones, redes sociales, etcétera, etcétera. Estamos constantemente generando datos y si no fuese por este tipo de algoritmos que de manera muy eficiente son capaces de procesarlos, pues no seríamos capaces de extraer conocimiento, ¿no?, y sabiduría de lo que son estos datos. Riesgos, por supuesto. Riesgos también tiene la falta de transparencia. Muchas veces cuando utilizamos algoritmos de inteligencia artificial, como os contaba, pues el humano no es capaz de saber cuáles son las reglas que han llevado a ese algoritmo a determinar una salida del sistema, ¿no? Y esto puede ser algo peligroso porque realmente, sobre todo cuando los sistemas necesitan generar una respuesta que pueda afectar a un humano, se busca que se pueda explicar, ¿no?, para saber también, para controlar posibles efectos sobre los humanos.
Privacidad cuestionable, es posible que si no se hace un uso adecuado de la inteligencia artificial podamos estar pasando los límites de la privacidad de los usuarios. Sesgos, se habla mucho de que la inteligencia artificial discrimina a minorías. Yo no le echaría la culpa a la inteligencia artificial en sí, sino muchas veces los datos por naturaleza están sesgados y entonces la inteligencia artificial, como aprende de datos, si tú le pasas muy pocos datos de una clase y muchos de otra, va a intentar siempre favorecer a la clase mayoritaria, ¿no? Entonces, aquí nosotros como ingenieros tenemos que saber balancear estos casos y siempre que los conjuntos de datos que nosotros utilicemos que sean diversos y que intenten siempre reproducir todas aquellas personas, objetos, clases que vayan a poder ser una entrada de estos sistemas, ¿no? Para poder ser lo más justos posibles con todas ellas. Y el consumo energético también. Grandes plataformas como Amazon, Netflix, son cuando hablamos de que todo está en la nube hoy en día, ¿no? Nuestras fotos están en la nube, nuestros datos están en la nube, nuestro perfil de redes sociales está en la nube. La nube son centros de datos enormes, salas con miles de ordenadores, ordenadores que son como neveras, pero que generan calor, no generan frío y que se necesitan enfriar. Y estas plataformas son cada vez más grandes, cada vez más distribuidas por todo el planeta y generan muchísimo consumo. Había leído ahí atrás que Google en el 2015 había reportado un gasto de electricidad equivalente al gasto de toda la ciudad de San Francisco. Imaginaos lo que es esto, ¿no? Que eran como 25 millones de dólares en electricidad. Claro, ahora también se hacen estrategias para esto, construir los centros de datos en zonas más frías o donde tengan fuentes de energía renovable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un problema que también tenemos que saber gestionar, ¿de acuerdo? En cualquier caso, Ana, en la propia slide, transparencia, vemos en la propia imagen que son más los beneficios que los riesgos. Sin Bien embargo, visto, bien visto. sí, Eso claro, está puesto a propósito. sí, pero sin embargo sí que hay cierta percepción y está vinculado con esa privacidad cuestionable de o se trasladan mensajes de la IA, de los algoritmos, como un mecanismo de control sobre el ciudadano. Sí, es cierto. Y en ocasiones se puede ejercer. Esto es siempre depende a quién le des el arma, pues lo puedes utilizar para algo bueno o para algo malo, ¿no? Es como el ejemplo del cuchillo. Se puede Exacto. utilizar para... Efectivamente. Entonces, para eso obviamente que urge una regulación del uso de la inteligencia artificial. Ya se están dando pasos a nivel Europa, algunas comunidades autónomas creo que también lo están haciendo a nivel de España, pero aún falta mucho en esto y es súper necesario, sobre todo por el ritmo en el que está evolucionando todo esto y sobre todo porque ya hay algunas decisiones que afectan a humanos que están siendo automatizadas, como por ejemplo la otorgación de algunas ayudas públicas o en bancos, por ejemplo, si te van a dar un crédito o no. Entonces, todo esto debería estar regulado para que sepamos, podamos garantizar la transparencia de los algoritmos, la diversidad ¿no? en los conjuntos de datos que utilizan, la justicia de estos algoritmos también. Es el camino hacia esa inteligencia artificial responsable, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, también en lo que decías tú de que hay una idea de que es muchas veces más negativa que positiva, aquí también es muy importante realmente destacar la importancia de inculcar a los jóvenes el espíritu científico crítico, ¿no? Es decir, que todo lo que te digan, valora si realmente es cierto o no, infórmate, porque esa es la base realmente del progreso de un país, ¿no? Que la gente se valore, que desde jóvenes aprendamos, ¿no? En el currículo escolar debería de estar más contenido en ciencia y que sepamos llegar a tener un pensamiento crítico sobre todas estas noticias que recibimos y llegar a poder discernir qué tipo de información es cierta o qué tipo de información no es cierta. Y esto a todos los niveles, porque ahí están las fake news. Ahí entra en juego otro concepto del que se habla mucho y hablamos mucho últimamente, como es el de cultura científica. Efectivamente, sí, falta mucho, es algo que falta porque además, bueno, en general se apunta poca gente a las carreras científico-tecnológicas, a pesar de que ofrecen una gran cantidad de oportunidades laborales, pues
no son las carreras que realmente están siendo más llamativas para los jóvenes, ¿no? Y en parte yo creo que es por el hecho de que no se visibiliza demasiado toda la aplicación social que puede tener la ciencia y la tecnología, ¿no? Nosotros en la Universidad Pompeu Fabra lanzamos un grado en ciencia de datos y fíjate que conseguimos un 50% de mujeres, y en parte yo creo que ha sido porque cada vez que presentábamos la carrera, y esto pues que sirva de ideas para todo lo que lo quieran hacer, presentábamos no el currículum de la carrera, el currículum escolar o los créditos o cómo iban a ser los exámenes, sino qué aplicaciones tiene la ciencia de datos, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene la ciencia de datos? Mira, todos estos ámbitos, en todo este abanico. Y ahí la gente se anima a decir, ostras, yo no sabía que la ciencia o la tecnología se podría aplicar a estos campos, ¿no? Es algo que todavía se desconoce. Es acercar al fin y al cabo la ciencia a la sociedad, a su propio usuario. No sé si hay alguna pregunta en el público, si no, vamos a indagar ahora, o caminar un poquito hacia una de esas aplicaciones, si no me equivoco, Ana, en la que te centras tú y a través de la cual vamos a poder responder a esa pregunta que hacía yo el spoiler al principio de si es posible salvarlas con algoritmos. Vamos a esa segunda parte de esta interesante conferencia, Ana. Pues ahí vamos entonces. Bueno, como os comentaba, pues el COVID-19 se merece que hablemos un poco también de él en lo que respecta a la IA, ¿no? Aquí nada más, solo esta slide tenía, estos son una serie de trabajos científicos que se han publicado en las últimas semanas, en los últimos meses, acerca de pues, aplicaciones que se están haciendo de inteligencia artificial para apoyar de alguna manera el COVID, ¿no? Apoyar la investigación. La investigación para combatir el COVID, ¿no? Tenemos trabajos de predicción de expansión del virus, de detección de COVID en imágenes médicas, incluso no ya solo centrados en temas médicos, sino en análisis, por ejemplo, del movimiento de la población o de la expansión utilizando datos móviles, ¿no? Es decir, hay un montón de aplicaciones que desde diferentes ámbitos están luchando contra esta pandemia, ¿no? Eso ya significa mucho, es decir, esto ya nos ayuda a responder un poquito más a esa pregunta de ¿puede la IA salvar vidas? Cuando en una pandemia parte del esfuerzo que se está invirtiendo en ciencia se dirige a inteligencia artificial, a técnicas de inteligencia artificial que pueden ayudar a solventar esta pandemia, también para la creación de vacunas, ¿no? Para el desarrollo de vacunas y de fármacos, pues obviamente ya va a ser una ayuda para poder salvar vidas, ¿no? Yo me voy a centrar en la parte que me toca, que es en salud mental, ¿no? Que realmente también está muy relacionado con el tema de la pandemia, porque sí se ha hablado recientemente que está afectando también mucho la salud mental de todos, el tema de la pandemia, el confinamiento, el tema de la falta de trabajo, ¿no? que existe hoy en día por todos los despidos que están ocurriendo. Esto puede generar depresión, estrés, ansiedad, y más que nunca debemos de preocuparnos por el tema de la salud mental, ¿no? Bien, pues yo desde hace más de 3 años lidero un proyecto que se llama STOP, que es Suicide Prevention in Social Platforms. La finalidad o el objetivo fundamental es la prevención del suicidio. Y diréis, vale, ¿qué tiene que ver aquí la tecnología en la prevención del suicidio? ¿No? Pues esto es lo que vamos a ver si se puede ayudar y cómo. Nosotros el trabajo que os voy a presentar es un trabajo que nos va a ayudar a caracterizar problemas mentales en redes sociales. Problemas mentales hay muchos. Nosotros nos vamos a centrar solamente en depresión, tendencias suicidas y trastornos de la conducta alimentaria, porque se han visto que todos ellos estaban muy relacionados. De hecho, cuando nosotros empezamos a estudiar este proyecto, los trastornos de la conducta alimentaria pues, no los habíamos empezado a estudiar y nos dimos cuenta cuando estábamos generando los conjuntos de datos a analizar que era un factor muy común también a la hora en tendencias suicidas, ¿no? Y descubrimos toda una comunidad de trastornos de la conducta alimentaria en redes sociales interesante para el estudio y sobre interesante para combatir también este problema, ¿no? Que está afectando a muchos jóvenes. ¿Qué nos motivó a
a empezar este proyecto? Bueno, pues en parte las cifras que creo que ya todos conocemos porque poco a poco afortunadamente se están conociendo y se está saliendo un poco más de este tabú que es hablar del suicidio. Son cifras escalofriantes, como veis hay 800.000 muertes por suicidio al año en el mundo. Esto significa que más o menos cada 40 segundos hay una nueva muerte por suicidio en el mundo y es ya la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Si nos centramos en las cifras en España, las últimas que tengo completas son de 2017 y a veces no nos hacemos una idea de las cifras hasta que las comparamos con otro problema al que sí estamos más acostumbrados, ¿no? Pues por ejemplo veis aquí que las muertes por suicidio doblan a las muertes por accidente causadas por accidentes de tráfico. Veis muchas campañas seguramente en redes sociales, en la prensa, en la televisión sobre cómo reducir estos accidentes de tráfico, algo que me parece maravilloso, ¿no? Y que realmente está dando su fruto porque como veis la evolución de los accidentes de tráfico, de las muertes por accidentes de tráfico, pues ha bajado considerablemente, ¿no? Aquí no lo he puesto, pero las muertes por suicidio son decenas de veces superiores a las muertes por violencia de género. Hay también muchas campañas para impedir la violencia de género, denunciarla, que no vaya más, etcétera, etcétera, ¿no? Que también estará teniendo su efecto, aunque de momento no se está notando mucho, pero bueno, ¿qué vemos de campañas de salud mental? Prácticamente no se ve nada y la salud mental es fundamental. Tenemos algún problema de salud y vamos al médico de salud, pero no de salud mental. Existe todavía ese tabú, ese estigma de ir al psicólogo, al psiquiatra y realmente la cabeza es de las cosas más importantes, ¿no? Y estas cifras son realmente escalofriantes. Desde una perspectiva económica también se han hecho estudios. A mí no me gusta nada analizar esto porque parece como que es un poco frío, ¿no? Pero bueno, billones de dólares es lo que cuesta el suicidio en países como Estados Unidos o Australia, que hay estudios que se han estimado en estos países sobre el coste, por ejemplo, de los seguros, no solo de suicidio, sino de intentos de suicidio, ¿no? Bajas laborales, seguros médicos, atención médica, todo esto cuesta dinero. En España no existe ningún plan de prevención de suicidio. Hay algo también por comunidades, en algunas comunidades, pero no existe un plan estatal de prevención de suicidio. Muy pocos países a nivel europeo lo tienen, además, ¿no? Entonces, viendo estas cifras, nos preguntábamos, vale, nosotros como ingenieros podemos hacer algo. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos, así de manera fácil? Las redes sociales. La gente se expresa en redes sociales sobre sus sentimientos, sobre cómo se siente, sobre sus tendencias suicidas, sus trastornos de conducta alimentaria. ¿Hay algo que nosotros podamos detectar de manera automática e intervenir de algún modo? Bueno, pues la respuesta es sí, ¿no? Empezamos a mirar. Estos son tweets que hemos reescrito, ¿no? Por temas de privacidad, pero como estos encuentras muchos, estos dos en particular son tweets reescritos de dos personas que escribieron estos tweets justo antes de suicidarse, ¿no? En concreto, en el primero estaba también escrito en Facebook y veías una lista de comentarios debajo que decía no es posible, pero estás en serio, por favor que alguien llame a la policía, y el último comentario ya era la policía llegó pero llegó tarde. Si mirabas en el perfil de esta persona hacia atrás, ¿no? Las publicaciones anteriores podías ver que esta persona tenía algún tipo de problema mental, ¿no? No se aceptaba a sí misma, no aceptaba su cuerpo, era una persona transexual, que es uno de los factores que también puede ser de riesgo en temas de tendencias suicidas. Y entonces dijimos nosotros, ¿por qué nadie había denunciado esto? ¿O por qué nadie había analizado esto de manera automática? Porque obviamente se publican alrededor de 8.000 tweets por segundo. Está claro que no va a haber siempre un humano leyendo todo esto y analizando la trayectoria de un humano ahí, ¿no? Pero dijimos nosotros, ¿hay alguna manera de esto? Aquí entra en juego el tema de la privacidad y de la ética. Nosotros no podemos hacer un perfil de una persona en redes sociales, un seguimiento, identificarlo, intervenir de manera directa sobre esa persona, ¿no? Por problemas legales, éticos, esté o no de acuerdo con este tema, porque creo que pesa aquí más el derecho a la vida que el derecho a la privacidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de discusión. El tema que nos propusimos entonces es vamos a intentar caracterizar el comportamiento suicida en redes sociales para ver cómo se comporta esta gente, qué podemos extraer nosotros patrones de comportamiento e intentar intervenir de alguna manera que estamos diseñando, ¿no? Que luego os comentaré. Trabajos previos, además, no habían confirmado
que Twitter, por ejemplo, era una red social donde realmente se podría estudiar este tipo de problemas, ¿no? Y entonces, bueno, nos lanzamos a ello en colaboración con psicólogos, psiquiatras. Bueno, aquí no lo comenté, pero realmente este es un proyecto en colaboración con diversas instituciones, ¿no? Como veis aquí, no solo es la Pompeu Fabra, sino el Hospital Parc Taulí de Sabadell, el Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Fundación FITA de Trastornos Alimentarios, la Universidad de Lyon y la Universidad de la Suiza Italiana, ¿no? Entonces, realmente somos más de 15 investigadores, entre 15 y 20 investigadores, psicólogos, psiquiatras, que estamos realizando este trabajo, ¿no? Aquí no os voy a mostrar todo lo que hacemos, pero sí una de las partes, ¿no? Me centro en el último trabajo que publicamos en este año, que es detectar patrones de ideación suicida en Twitter, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizando técnicas de inteligencia artificial. Bueno, pues esto es un resumen del flujo que nosotros seguimos para detectar patrones de comportamiento suicida, ¿no? De manera automática. Lo primero que hacemos es lo que veis ahí de Twitter crawling. ¿Qué es esto de crawling? Un crawler es un programa que recopila datos, ¿no? En este caso de Twitter, publicaciones. Nosotros lo que hacemos es crear un programa que filtre tweets de Twitter que contengan ciertas palabras o frases que los psicólogos y psicólogas nos han dicho a nosotros con anterioridad que puedan estar relacionadas de alguna manera con el suicidio, ¿no? Tenemos más de 500 frases y palabras que de algún modo ellos saben que son utilizadas por estas personas y los utilizamos para filtrar estos tweets, porque si no, de otra manera sería imposible analizar esto, ¿no? No podemos analizar todo tal cual. Los filtramos porque hay algunos pues, que acaban siendo basura, o que pues está en otros idiomas que no nos interesan, porque realmente lo que hacemos aquí todo es en español, ¿no? Porque sí hay sistemas que lo hacían en inglés, pero no teníamos ninguno en español, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos en español. Todos los datos que nosotros ingresamos en nuestro sistema son anonimizados según entran, es decir, no sabemos en ningún momento cuál es la identidad de cada uno de los usuarios, como os dije, por motivos éticos y legales, de manera que la intervención va a tener que ser de manera grupal, a un grupo de usuarios de determinado perfil, que nosotros podamos lanzar algún tipo de campaña o lo que sea, pero no vamos a poder de momento intervenir de manera individual. Es algo que, bueno, mi institución, la Universidad Pompeu Fabra, realmente es muy sensible ante estos temas, ¿no? Y está evaluando si de alguna manera se podría hacer, pero de momento no es lo que podemos hacer, ¿no? Bien, cuando tenemos este conjunto de datos, que sería un conjunto de tweets que contienen estas palabras o frases relacionadas con tendencias suicidas, pasamos al trabajo manual, ¿vale? Al etiquetado de datos que os comentaba antes. ¿Os acordáis? Aprendizaje automático, machine learning supervisado, donde los datos de entrada están etiquetados. Os ponía el ejemplo de perros y gatos, que teníamos datos de gatos y sabíamos que eran gatos, y datos de perros y sabíamos que eran perros. Bueno, pues en este caso tendremos tweets, los psicólogos leen un subconjunto de estos tweets y los etiquetan en: esto es un riesgo, este tuit representa un riesgo de suicidio, o este tuit no representa un riesgo de suicidio. Obviamente no estamos asociando una enfermedad mental a esta persona o clasificándola como una enfermedad mental. Puede tener, no, tiene indicios de esta publicación, porque además, bueno, como es todo anonimizado, tampoco sabemos la identidad de las personas. Una vez que tenemos esta parte hecha, que esta, como os digo, pues es gracias al trabajo de todos los psicólogos y psiquiatras que trabajan con nosotros, hacemos la parte de extracción de características. Esta parte de extracción de características, ¿qué es? Bueno, pues esto es generar los vectores de entrada de los que os hablaba antes cuando os explicaba los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Que un vector de entrada, un vector no es más que una serie de datos que nosotros tenemos, datos numéricos, que son los que van a ser analizados por nuestros sistemas, ¿no? En este caso, nuestros vectores pues, son muy complejos, tienen cientos de características, ¿no? Y algunas de estas características son del texto que aparece en los tweets, otras características psicológicas y de actividad que podemos encontrar o extraer de las redes sociales, y características de imagen. Y os voy a hablar un poquito de cada una de ellas para que veáis qué es lo que nosotros sacamos de cada tweet, ¿no?
Bueno, de características textuales hay una serie de técnicas que se llaman bag of words o word embeddings. Básicamente, para resumir así de manera general, esto nos dice, bueno, pues qué frecuencia de uso de determinadas palabras se hacen en estas publicaciones, ¿no? O alrededor, estas palabras aparecen alrededor de estas otras. ¿Cuál es el contexto en el que aparece esta palabra, ¿no? Un poco para ver cuál es la temática fundamental de la que está hablando esta persona, ¿no? Analizamos el sentimiento de las publicaciones, es decir, hay librerías que nosotros utilizamos para determinar si un texto tiene una polaridad positiva, es decir, es optimista, o una polaridad negativa, es decir, es pesimista, o neutral también, ¿no? Esto nos puede dar una idea de si la persona pues, está siempre teniendo un lenguaje muy negativo, ¿no? Que puede ser también identificador de este tipo de problemas. Analizamos emociones, el enfado, la alegría, la felicidad, la tristeza. Todo esto también lo hacemos de manera automática. Y después analizamos también si en estos textos que nosotros recopilamos se hablan de temas específicos que los psicólogos y psiquiatras nos dicen que están muy relacionados con el tema del suicidio. Fundamental, las autolesiones, porque es uno de los factores de riesgo más alto a la hora de cometer un suicidio. Insomnio, abusos sexuales, acoso escolar, drogas, problemas económicos, religión, incluso si hablan algo, tema de Dios o algo así, porque parece ser que nos dijeron los psicólogos que la gente con creencias religiosas que tiende a sobrellevar mejor las tendencias suicidas, es decir, que no suele llegar a cometer un suicidio, ¿no? Por el tema de las tendencias, de las creencias religiosas. Entonces, esto es parte de lo que estudiamos a nivel de texto. ¿Qué más? Características psicológicas y actividades relacionadas con el comportamiento de la persona. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, ¿cuánto tuitea de lunes a viernes? ¿No? ¿Qué actividad tiene de lunes a viernes? ¿Qué actividad tiene los fines de semana? Porque esto puede indicar que si una persona durante el fin de semana tiene una actividad que continúa la de la semana, ¿no? Es posible que a lo mejor le falte un poco de componente social, que esté muy centrada en el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. La frecuencia de la publicación, ¿cuánto tuitea esta persona? El ratio de tweets durante el periodo de sueño, ¿esto qué significa? Bueno, pues habitualmente todos descansamos cuando dormimos de las redes sociales, ¿no? Y si tenemos un periodo de sueño sano, deberíamos estar al menos unas 6 horas durmiendo, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular que una persona tuitee o no durante un periodo de sueño cuando un problema de los datos que tenemos de Twitter es que no nos aparece el time zone del usuario? Y claro, nosotros tenemos tweets en español, pero algunos de ellos vendrán de Latinoamérica también, ¿no? Entonces, esto lo gestionamos nosotros de manera automática a través de, bueno, la fórmula que veis aquí, que básicamente es dividimos las horas del día en 8 slots de 3 horas. Entonces, consideramos que los tweets publicados durante el sueño son los tweets de aquellos 2 slots en los que se publica menos. De esos 8 slots de 3 horas, si hay 2 seguidos en los que se publica menos, entendemos que esos 2 son los de sueño, ¿no? Luego veréis que, bueno, las personas con tendencia suicida, bueno, los patrones que nosotros encontramos asociados a tendencias suicidas, nos dicen que efectivamente estas personas tuitean más durante los momentos de sueño debido al insomnio que pueden llegar a padecer, ¿no? El ratio de tweets durante el periodo de actividad, es decir, durante el día también, mientras no están durmiendo. Y el número de publicaciones por cuatrimestre. Estos son lo que, digamos, las características que nosotros sacamos en cuanto al comportamiento. Estadísticas de los tweets también, el ratio de tweets relacionados con suicidio. Tenemos un método que a través de una cantidad de tweets nos dice qué porcentaje de ellos están relacionados con suicidio o no, ¿no? La longitud de los tweets, el número de caracteres, más largo, más corto, el número de tweets totales que esta persona publica. Más características en relación con las relaciones sociales de las redes, recopilamos también el número de followers, de followees. Followers es los que siguen a esa persona y followees es a los que sigo yo, ¿no? El número de favoritos dados a otras publicaciones, el número de favoritos recibidos, la mediana, vamos.
Algunos de estos están normalizados y tratados, pero bueno, en general son estos datos, ¿no?, los que obtenemos. Los retweets recibidos también, esto nos puede dar una idea del apoyo social que tienen, ¿no? Si no reciben favoritos, retweets, etcétera, en estas publicaciones pueden ser o bien porque estas publicaciones están muy cargadas de contenido relacionado con el suicidio y nadie quiere darle un like, ¿no?, a este tipo de publicaciones, o porque realmente tienen muy poco apoyo social, pocos followers, etcétera, que sigan su comportamiento. Esto se ve sobre todo en comunidades de trastornos de la conducta alimentaria. Análisis de imagen. Con la ayuda del CVC, de la Universidad Autónoma de Barcelona, hemos entrenado un sistema con 90.000 imágenes de Instagram, imágenes que están unas relacionadas con temas de suicidio y otras no. Todas estas imágenes han sido también preprocesadas para garantizar el anonimato de todas ellas, aunque bueno, en muchas de ellas no aparece el usuario, ¿no?, pero para que no se pueda llegar a identificar ningún usuario a través de ellas. Y utilizando Deep Learning llegamos a clasificar las imágenes de nuestros usuarios en pues, más relacionadas con suicidio o no relacionadas con suicidio, ¿no? Imágenes que sí pueden estar relacionadas con este problema o no. Con todo esto creamos pues un vector, bueno, para cada usuario, vectores como los que veis aquí, ¿vale? Cada uno de las componentes de estos vectores son los números que representan todos los datos que os he contado. Algunos datos que son categóricos se transforman a números también, para que la entrada de estos sistemas siempre sea un número. En la última columna, como veis, esta es la columna en la que va la etiqueta, ¿vale? Entonces el algoritmo reconocerá, bueno, le indicaremos que en esta columna pues esto significa que el tuit es de la clase 1, es decir, que está relacionado con suicidio, esto de la clase 0, que no está relacionado con suicidio, y así sucesivamente, ¿no? Esta etiqueta obviamente es la traducción de esta que nos han hecho los psicólogos previamente, ¿no? Y aquí pues hemos puesto de todas estas características que os he comentado, pues hemos simplemente añadido el valor de cada una de estas medidas, ¿no? Una vez que hacemos esto, que hemos construido estos vectores de características, los introducimos dentro del sistema y el sistema aprende, depende qué sistema sea, pues puede ser uno basado en árboles, entonces buscará el atributo que más le ayuda a discernir, ¿no?, para las siguientes capas, etcétera, etcétera. Nosotros utilizamos algoritmos basados en árboles y otros que no están basados en árboles. Los que están basados en árboles no solo utilizamos árboles de decisión, sino random forests, que son realmente como bosques de árboles, es decir, son una clase de algoritmos que agrupan muchos árboles de decisión que están tomando decisión de manera paralela, ¿no?, de manera también un poco aleatoria. No voy a entrar más en esto, pero bueno, es uno de los algoritmos que mejor nos está funcionando. Entonces, una vez que el algoritmo está entrenado, porque está extrayendo patrones de toda esta entrada que nosotros le hemos pasado, nos dará una precisión, cuánto de bien está funcionando, cuánto de bien está identificando a los perfiles de la clase positiva y de la clase negativa. De manera que cuando le pasemos un tuit nuevo que no conocía con anterioridad, podrá o no, pero bueno, es esperable que sí, que pueda clasificarlo en una de las dos clases, ¿no? Ahora mismo los algoritmos que tenemos obtienen un 85% de precisión en media. En algunos casos, dependiendo de los datos, no del algoritmo que sea, de las features que recojamos, pueden llegar hasta un 90%. Pero bueno, de media siempre somos más prudentes, decimos un 85%. ¿Qué más conclusiones extrajimos? Este es, bueno, el mayor logro de esta publicación ha sido este sistema de clasificación, ¿no?, que extrayendo estas características que os hemos comentado es capaz de clasificar publicaciones o usuarios en este tipo de grupos, ¿no?, positivos o negativos. ¿Qué más características hemos identificado como características propias del grupo de riesgo? Pues generalmente esto es menor número de amigos, realmente, menor número de amigos, ¿vale? Menor número de amigos, lo que indica menor apoyo social, mayor actividad durante los fines de semana, más imágenes clasificadas como imagen relacionada con suicidio, los tweets suelen ser más cortos, suelen utilizar también muchas referencias a sí mismos, yo, mi, me, ¿no?, uso de verbos en primera persona del singular, mayor uso de negaciones, mayor negatividad, mayor subjetividad,
Y todo esto son algunos de las cosas que estadísticamente, o sea, de manera estadísticamente significativa, nos pueden ayudar también a diferenciar los perfiles de grupo de riesgo del grupo de control, ¿no? Esta es la publicación de la que os he estado hablando, que la publicamos en julio de este año entre las instituciones que os he comentado, no todas, algunas, con otras instituciones hacemos otro tipo de análisis. Podéis de todas maneras chequear todas nuestras publicaciones en la página web del proyecto, que es esta que veis aquí en pantalla. Y ahora diréis, vale, ¿y qué hacéis con los datos que tenéis, no? Bueno, pues esa iba a ser la pregunta, Ana, efectivamente. ¿Quién es el usuario? ¿A quién le transmitís toda esa información? ¿Cómo con esa información al final se puede poner ese stop a tendencia suicida? Vale, pues mira, este es precisamente el paso en el que estamos ahora. Hemos desarrollado el algoritmo, que es la parte fundamental, ¿no? Porque sin ese algoritmo no podríamos llegar a analizar semejante cantidad de datos y clasificarlos de manera automática, ¿no? Sin necesidad de revisión humana. Aunque bueno, yo siempre recomiendo que se revise de manera humana también este tipo de decisiones. Y estamos decidiendo cómo va a ser una posible intervención. Como os comenté, por temas éticos y legales, ahora mismo no podríamos intervenir de manera individual, es decir, nosotros no podemos identificar a un usuario al que predecimos que puede tener una tendencia suicida de manera individual, ¿no? Lo estamos estudiando a ver si de alguna manera se puede hacer o si tenemos que cambiar algo en las leyes o algo que podamos hacer para esto, pero de momento no lo podríamos hacer. Podemos extraer características comunes a estos usuarios suicidas y de alguna manera hacer algún tipo de identificación grupal, pero sería de manera totalmente anónima. No podríamos pero claro, no podrías identificar a partir de un tuit, a partir de una story de Instagram, una tendencia suicida de una persona concreta. Exacto. Y alertar al esa profesional persona clínico a esa persona, porque Exacto. es un análisis totalmente anonimizado. Exacto. Otra posibilidad que hay, que es, bueno, pues cambiar esto y hacerlo en colaboración con ciertas clínicas de salud mental para analizar el comportamiento de sus ya pacientes en las redes sociales bajo su consentimiento, ¿no? Esto sería otro de los posibles usos que también es muy útil. Lo que pasa es que, claro, le resta ese potencial de encontrar a personas que no estén diagnosticadas, que era realmente la idea fundamental por la que nosotros creamos este proyecto. Es decir, gran parte de los suicidios que se cometen son de personas que tienen una enfermedad mental de fondo, pero que no ha sido diagnosticada, bien pues porque no ha ido nunca a una consulta, o bien porque no ha recibido un buen diagnóstico, caso que me extraña, ¿no? Pero en general personas que muchas veces no han ni pedido ayuda ni a familiares ni amigos, ¿no? Y entonces muchas veces estas personas se manifiestan en redes sociales. Entonces, claro, era una manera de complementar el trabajo que hacen las consultas de salud mental. Ampliarlo, digamos. Si no lo podemos ampliar, intentaremos complementarlo, pero lo que sí sabemos es que esto es de un valor añadido, porque sobre todo por la gran capacidad que tienen las redes sociales hoy en día de ofrecer información de forma implícita muchas veces. Exacto. Tal como lo has dicho. Y bueno, nada más, estar prácticamente el final de la presentación. Quería daros las gracias nuevamente, atender a las preguntas que tengáis. Encantada yo siempre de presentar este proyecto y de que surjan dudas, preguntas, comentarios que nos puedan también ayudar a mejorarlo. Sí, y aquí estamos. Sí que tenemos alguna pregunta, Ana, hasta el momento más enfocada hacia la primera parte y en general sobre inteligencia artificial. Vamos con la última que nos han hecho, es Antonio Pastor, en concreto, plantea que cuáles serían, Ana, las aplicaciones sociales más características o comunes de la inteligencia artificial. Bueno, más comunes, casi las que os he contado ya en la primera parte, ¿no? El tema del comercio electrónico, los sistemas recomendadores, por ejemplo, porque los sistemas recomendadores están sirviendo para promocionar el comercio electrónico, recomendándonos productos, para recomendar plataformas de streaming como la de Netflix que os decía, recomendándonos películas, pero también para recomendarnos contactos, por ejemplo, en redes sociales. ¿A quién tienes que seguir? ¿A quién debes contactar? Anuncios.
los anuncios que nosotros vemos, que es la mayor fuente de financiación de muchas empresas, ¿no? Lo que hacen es hacerlos en base a sistemas recomendadores. ¿Qué te puede encajar a ti mejor? Pues te lo voy a mostrar, ¿no? Pues para ver si te suscita ese tipo de interés y clicas y pagas y compras y consumes, ¿no? Entonces eso realmente, bueno, son un poco quizá las más del día a día, pero yo no diría que son las más importantes. Para mí sigue siendo el tema de medicina personalizada. Como ya hablamos el otro día, para mí el objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar sin Es quitar importancia a básico. los demás, es algo básico y fundamental, y si nosotros podemos dedicar todos los esfuerzos desde el mundo tecnológico a mejorar la salud y el bienestar del ser humano, eso sería pues un logro increíble, ¿no? La inteligencia artificial está al servicio de esa salud y bienestar. Debería Ujú. estar, sí, al servicio de esa salud y bienestar, y bueno, y también de otros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ahora lo nombro mucho porque realmente son una de las metas que deberíamos de tener todo investigador, ¿no? Decir, vale, mi investigación está aportando de alguna manera a estos objetivos de desarrollo sostenible, y desde mi parte la tecnología puede aportar también a estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo? Eso serían los retos que nos deberíamos de proponer, y también la inteligencia artificial. Y en cierto modo también un reto es el que nos traslada Juan Ignacio Torregrosa. Su pregunta es si crees que sería necesario formar en los fundamentos básicos de la inteligencia artificial en la enseñanza secundaria obligatoria en la ESO, y hacerlo de manera transversal, puesto que, como has comentado y hemos estado hablando, también lo abordamos en la entrevista, es algo que está y va a estar presente en nuestras vidas, en las nuestras y en las de esos jóvenes, esas jóvenes de eso, de bachillerato, en las generaciones futuras. Debería estar en esa formación transversal, Ana. Sí, rotundo sí. Es muy buena pregunta. Me gusta mucho además que me hagan esta pregunta, primero porque también soy de la parte docente, ¿no? Y ves también las carencias que tienen a veces estos mundos. Pero sí, rotundo sí, también por lo que comentamos antes, entre otros factores. Primero, por el tema de que es algo que está en el presente, ya va a estar en el futuro. Se necesita tener gente que entienda de esto, ¿no? Que sepa realmente cuál es el potencial, cuál es el riesgo, cuál es la mejor manera de tratar la inteligencia artificial, cómo funciona, a qué lo puedo aplicar, ¿no? Para entenderlo, para cubrir todos los puestos de trabajo que están quedando descubiertos porque falta de personal especializado, y porque ayude a la mayor parte de disciplinas posibles, ¿no? De manera transversal, precisamente. Pero claro, esto es algo costoso porque realmente también habría que formar a los docentes en este tipo de disciplinas, ¿no? O sea, empezar por formar docentes, meter este tipo de contenidos en el currículo escolar y explicarlo de una manera que también suscite curiosidad por parte del estudiantado, y que no suscite solamente miedo o rechazo, ¿no? Que digan, vale, pues sí, obviamente tenemos estos beneficios y estos riesgos, pero también tenemos estos beneficios. Intentemos explotar la parte de beneficios para que pues, en las generaciones sucesivas pues, podamos aplicar de manera lo más positiva posible la inteligencia artificial a la sociedad, ¿no? De ese enfoque docente, vamos a una pregunta legal. Has hablado de una futura legislación, nos traslada Héctor Ure, para todo el tema de la inteligencia artificial. Pregunta si actualmente no existe legislación al respecto, Ana. Existe muy poco. Bueno, ayer en concreto salió como un borrador de la Carta de Derechos Digitales de los Usuarios, ¿no? Pero en inteligencia artificial sí existe algún reglamento a nivel europeo, y a nivel estatal creo que de hecho la Comunidad Valenciana y la catalana creo que han sacado algún reglamento también, pero vamos, falta muchísimo aún en este campo. Sí que se están dando pasos, y bueno, ya el hecho de tener una Secretaría de Estado de la Digitalización y la Inteligencia Artificial pues ya significa algo, ¿no? Pero falta mucho, y es una base fundamental, sobre todo para también sacar este miedo a la sociedad a todo esto, y realmente para evitar los efectos negativos que puede tener, porque los hay. ¿Crees que se puede llegar a que las cámaras públicas puedan llegar a identificar expresiones faciales o corporales en posibles suicidas? Pregunta María Martínez.
Seguro que sí. Ya en China se están identificando a las personas, ¿no?, con cámaras públicas y expresiones faciales, ya hay cámaras que lo hacen también, que directamente a través de imagen o bueno, a través de vídeo se reconocen expresiones faciales. ¿Que se pueda asociar a un perfil suicida? Eso ya lo veo más complicado porque claro, una expresión facial, a lo mejor todos por la mañana cuando vamos cabreados igual no tenemos Tendríamos esa. la mejor, exacto, no, pero a las 7 de la mañana. Pero para otros usos ya se usa el reconocimiento facial. De momento no sé, no lo veo muy viable para el tema de temas de suicidios. Otra de las cuestiones que en este caso no nos plantean, pero sé que sí que ponemos sobre la mesa y de la que se habla bastantes veces es la inteligencia artificial como riesgo laboral, entiéndese, como Sí, sustituto de Ana Freire, de Luis o de cualquiera de los que nos está viendo. ¿Hasta qué punto hay que plantearlo así como un riesgo de que va a quitar puestos de trabajo? ¿O hasta qué punto también esto es una alerta para formarse, para responder a ese mercado laboral? Son dos planteamientos, pero muchas veces de nuevo nos llega ese mensaje de, ojo, que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. Pues sí, hay algunos trabajos que sí, pero pensemos que todas las revoluciones lo han hecho, ¿no? Es decir, nadie ahora se imagina haciendo trabajos de hace 60 años, es posible, ¿no? Los trabajos que requerían a lo mejor mayor esfuerzo físico, trabajos más repetitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es posible que parte de esos trabajos de hoy en día que sean también más manuales, más también mecánicos, puedan llegar a ser reemplazados por un sistema de inteligencia artificial. ¿Es un problema? Sí, es un problema si no se le busca una solución. ¿Cuál sería la posible solución? El segundo punto que cuentas, redirigir el sistema educativo para fomentar interés en carreras científico-tecnológicas, porque ahora está visto. No estoy diciendo dejar las otras carreras aparte, porque hemos hablado de multidisciplinaridad, ¿no? Hemos hablado de multidisciplinaridad y todo es necesario para aplicarlo a muchos ámbitos, ¿no? Pero formar a más gente que sea capaz de asumir toda esta oferta que la inteligencia artificial y la tecnología está creando, porque hay puestos de trabajo que no se cubren. Se estimaba para este año miles, no recuerdo exactamente la cifra, no quiero meter la pata, además queda grabado, ¿no? Pero se estimaba en miles de puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo que quedarían sin cubrir en Europa en estos años, ¿no? Creo que era 2020, de hecho, por falta de personal cualificado para ocuparse de estos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, realmente hagamos un esfuerzo de redirigir a la sociedad para que pueda llegar a cubrir estos puestos de trabajo. Y ahí un punto fundamental es la educación. Eso es fundamental. Y con el tiempo nos daremos cuenta de que estos trabajos que la IA reemplaza realmente no es un trabajo tan deseable como el que pueda crear, ¿no? Volvemos a legislación. Manuel Llorca plantea si crees, piensas que la legislación europea de protección de datos puede dificultar la investigación en inteligencia artificial en Europa y dificulta la creación de nuevas empresas y o emprendedores, Ana. Bueno, esto es una pregunta complicada porque realmente el tema de legislación tampoco es mi parte y yo toda la parte de nuestros proyectos que involucra legislación la dirigimos al Comité Ético y Legal de nuestra universidad, que son quienes se encargan de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay limitaciones para la investigación en general por el hecho de garantizar la privacidad de los usuarios, ¿no? Que me parece algo completamente lógico y normal, ¿no? Estamos hablando de que es uno de los retos que tenemos que hacer precisamente, ¿no? Y el Reglamento General de Protección de Datos, de hecho, obliga a tratar todos los datos de manera anónima y solo pseudonimizada en ciertos casos particulares, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí mismo en España hay un Real Decreto Ley del 21 del 2020 creo que fue, que ante el COVID la declaraba enfermedad de declaración obligatoria urgente.
Esto significa que no hacíamos caso a la privacidad de datos, ¿no? Si tú tienes COVID, lo tienes que manifestar, ¿no? Pues para que se tomen las medidas oportunas. Entonces, sí hay ciertos casos en los que estas enfermedades, al igual que otras, pues, por ejemplo, que pueden causar también epidemias, son enfermedades de declaración obligatoria urgente. Ahí no entra en función, no entra en juego la privacidad de datos, ¿no? Pero en la mayor parte de temas que atañen a la salud, sí. ¿Es un bloqueo? Pues sí, es un bloqueo, pero realmente es que tenemos que garantizar de alguna manera la privacidad de un usuario en temas tan sensibles como puede ser la salud, ¿no? Que es un tema íntimo y privado. Entonces, sí. Claro, en el caso que nosotros estamos estudiando, que es el tema de suicidios, esto a veces lo he comentado con alumnos de algunos másteres, que son alumnos que son también de la parte legal, ¿no? Y aquí entre ellos mismos discutían si se debería de flexibilizar esto para temas de salud mental, es decir, ¿puedo yo llegar a identificar a una persona e intervenir y enviarle un mensaje, llamarla, hacer algo de alguna manera si veo que su vida corre peligro? Entonces unos decían que no, porque estaba antes la privacidad, otros decían que sí, porque el derecho a la vida debería de ser superior al derecho a la privacidad, ¿no? Luego te encuentras con gente que también dice que cualquier persona tiene derecho a quitarse su vida porque es suya, ¿no? Entonces es un tema que me da la impresión de que, al igual que otros temas de investigación en redes sociales y de inteligencia artificial, no está lo suficientemente trabajado, ¿no? Como Como para decir, Exacto. hay que ir por aquí o por allá, Exacto, claro. exacto. Pero es un tema que podríamos estar discutiéndolo aquí horas porque, ya te digo, incluso alumnos que son de la ¿De parte legal? legal, ¿no? Discuten entre ellos y no llegan a lo mejor a un acuerdo todos ellos por la naturaleza de esta discusión, Es vamos. difícil el engranaje aquí entre tecnología e inteligencia artificial, cuestiones legales y privacidad, claro. Sí, cierto. Es un campo muy complejo esto, muy, muy complejo. Pero bueno, es mejor que empezamos restringiendo de más y luego que poco a poco se abra, ¿no? Que no al revés, porque puede ser muchísimo más peligroso y dañino para la sociedad realmente. Pues si no hay más preguntas, Ana, por nuestra parte, solo nos queda volver a agradecerte el rato que hemos compartido contigo aprendiendo mucho sobre inteligencia artificial, sobre los algoritmos, sobre sus múltiples aplicaciones, aunque nos hemos dejado muchas otras más, segurísimo. Y de nuevo, darte las gracias por tu participación en esta Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la Politécnica de Valencia. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y sobre todo a ti, que siempre llevas estas entrevistas y estas intervenciones de un modo espectacular y muy interesante. Gracias de verdad Pues, y gracias por las preguntas, que han sido súper interesantes igualmente y que siempre despiertan esa discusión que es tan sana, ¿no? pues muchas gracias, Ana. Antes de despedirnos, a lo largo de esta charla hemos hablado de salud. Mañana también hablaremos de salud y de algo que, si la inteligencia artificial está presente en nuestro día a día, este año, de lo que vamos a hablar mañana, está presente todavía más. Vamos a hablar de pandemia, inmunología de pandemia para no iniciados. ¿Quién será la ponente en este caso? Pues tendremos el placer de contar en esta Semana de la Ciencia virtual en el campus de Alcoy con Margarita del Val. Será también a partir de las 7 de la tarde de mañana jueves 19 de noviembre. Os esperamos a todos los que nos habéis seguido en el día de hoy, aquí en este canal de YouTube de la Semana de la Ciencia. Hasta mañana, buenas tardes y muchas gracias por estar ahí.